El maravilloso mago de Oz. Autor: Lyman Frank Boone. Capítulo 1. El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de este. La casa que ellos albergaban era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carreteras desde muy lejos. Constaba de 4 paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, 3 o 4 sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que ésta se destacara un huracán lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco pequeño y oscuro se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa, que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones y que parecía juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra hasta convertirla en una masa grisácea, con una que otra rajadura. Aquí y allá, ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas, hasta teñirlas del mismo gris, predominante en el lugar. En un tiempo la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura, y las lluvias se llevaron a esta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circunstaba. Cuando la tía Em fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos, que quedaron en un gris plomizo y borroso. Robó también el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que escuchaba a sus oídos la voz de la pequeña, y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándole qué era lo que la hacía reír. Tampoco reía el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas. Su expresión era solemne y dura. Era Toto el que la hacía reír a Dorothy, y el que la sacaba. Toto no era gris, era un perrito negro de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día, y Dorothy la acompañaba en sus juegos, y lo quería con todo su corazón. Pero ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral, y miraba al cielo con expresión preocupada, notándolo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con Toto en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía Em estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba un ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esta dirección,
vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. «Viene un ciclón, le gritó a su esposa. «Iré a ocultarme en los animales», y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y los caballos. La tía Em dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corría. «Aprisa, Dorothy», chilló, «corre al sótano». Toto saltó entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía Em, profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto, y se volvió para seguir a su tía. Pero cuando hallaba a mitad de camino, apareció de pronto en el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma 2 o 3 veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o el centro del ciclón, el aire suele quedarse en calma, pero la gran presión del viento sobre los 4 costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció siendo arrastrada a enorme distancia, y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscura muy densa, y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que las viviendas se movían con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Toto no le gustaba todo aquello que corría de un lado a otro, que la habitación, ladrando sin cesar, que Dorothy se quedó quieta en el piso, aguantando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad, el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero poco a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco, y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Toto por la oreja y lo arrastró de nuevo hacia la habitación, después de cerrar la puerta trampa, al fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas, y Dorothy se repuso gradualmente del susto, pero se sentía muy solitaria, y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio habíase preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer, mas a medida que transcurrían las horas, sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma para ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y se acostó, mientras que Toto le imitaba e iba a tenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida.